Lilian Montaño nos trae el tema de la cocreación a través del diálogo. Lilian es coach ontológico y corporal, egresada de Indelser Consultores, es coordinadora y facilitadora de los programas de coaching educativo de Fundacelac en la Universidad de Carabobo, creadora del modelo educativo DEAT y del programa básico de coaching educativo, así como del diplomado de la Universidad de Carabobo. Es magíster en investigación educativa y catedrática universitaria por más de 20 años, coach y trainer internacional en CRP. Con ustedes entonces dejo a Lilian Montaño. Gracias, gracias, Leira. Gracias a todos. Feliz de poder estar aquí y compartir con ustedes este espacio maravilloso que una vez más nos regala nuestra escuela Indelcer, porque estos son regalos que no tienen comparación ni precio. Bien, voy a entrar de una vez en el tema, un tema que me apasiona. Realmente cuando Jesús me escribió y me dijo que me invitaba a participar y me dijo, este es el tema que he escogido para ti. Bueno, yo como dicen aquí en Bolivia, chocha, o sea, feliz con ese tema, como decía un poco Jennifer también. Un abrazo, Jennifer, me dejaste conmovida, tuve que ir a tomar agua 2 veces. Este, entonces dije, bueno, ese tema es el que de verdad me conecta. Así que sin más preámbulos, voy a compartir pantalla, queridos amigos, y comenzamos con este hermoso tema. A ver. Ok, me confirman si se ve bien. Estoy abriendo la presentación. Ya se ve, falta montarla como presentación en pantalla. Ya, perfecto. Y voy a minimizar esto acá para que no me estorbe la lectura. Bien, bien, entonces vamos juntos a explorar dentro del marco de esta temática maravillosa que en esta oportunidad escogió Indelcer como tejiendo diálogos, el tema de la cocreación a través del diálogo, ¿ya? Y en ese sentido, lo primero que quiero señalar es que el ser humano es un ser que habita en el lenguaje, ¿ya? Que habita en el lenguaje. ¿Qué significa eso? Primero que nada, que somos seres lingüísticos, además que poseemos y nos constituye una serie de dominios como el emocional, el corporal, está el lingüístico y también el espiritual, porque no lo podemos obviar. Realmente uno de los ejes de estas dimensiones humanas que nos caracterizan sería el lenguaje. Y visto sobre todo desde el coaching ontológico, la ontología del lenguaje, digamos que es un pilar teórico, filosófico y metodológico muy importante. Entonces voy a poner mi enfoque en el tema de los diálogos, ¿ya? Entendiendo como diálogo un tipo de conversación que si bien no es tan informal como cualquier otro tipo de conversación, obviando de que hay varios tipos de conversaciones, nosotros estamos en constante comunicación con los demás. Pero además de eso también tenemos unos diálogos internos y esos dos aspectos los voy a contrastar el día de hoy, ¿ya? Que no sean de utilidad práctica sobre todo. La intención que yo marco para iniciar y mi propósito en este compartir con ustedes es que se puedan llevar una mirada más amplia si se quiere y una herramienta, ¿sí? Con mucho amor. Bien, lo primero que quiero significar es que no solo usamos el lenguaje para describir el mundo que observamos, o explicarlo, y también para explicar un poco el mundo interno en el que estamos habitando, es decir, nuestras emociones, nuestros pensamientos, lo que creemos, lo que queremos hacer y lo que sentimos. Entonces, desde allí el lenguaje sería meramente descriptivo, pero desde el significado que le queremos dar en el coaching ontológico y desde la ontología del lenguaje, por definición, el lenguaje nos permite crear. Y en este caso estamos hablando de co-crear, porque es una comunicación que establezco con otros. Y en esos espacios conversacionales se da la posibilidad de abrir nuevas experiencias, nuevos campos, nuevas posibilidades y nuevos resultados. Entonces el lenguaje permite crear nuevas realidades, realidades personales y realidades compartidas, realidades individuales y realidades colectivas. Bien,
Cada conversación que generamos y sostenemos con otros también le da sentido, ¿ok? La hacemos con un sentido, con un propósito y en el devenir de la propia conversación se va generando nuevos sentidos, producto de ese intercambio de información y de emociones que también estamos en ese momento o que se están dando y están interactuando en ese espacio conversacional. Además de eso, generamos también vínculos o sostenemos o transformamos vínculos y también nuevas posibilidades. Pero ojo, no necesariamente las conversaciones van a abrir estos espacios, también las pueden cerrar. ¿Ok? En ese sentido, es bien importante rescatar que una de las características que tratamos y buscamos desarrollar, y no característica, yo diría una mega competencia, es la autoobservación, que es la que nos va a permitir mirarnos desde qué espacio estamos conversando, qué es lo que realmente pasa conmigo y desde ahí qué está pasando con el otro. Entonces, como señala aquí Martin Heidegger, el lenguaje no es una herramienta que usamos, es el lugar en el que vivimos. O sea, habitamos en el lenguaje. Bien. Ahora, el diálogo. ¿Qué poder tiene el diálogo? Realmente, ¿cuál es ese desempeña el diálogo en nuestras relaciones personales, laborales, de todo tipo, ¿ya? En la imagen podemos ver que dos personas, pudieran ser más, obviamente, en estos diálogos, están refiriendo. Parece que tiene problemas con la conexión Lilian en este momento. Vamos a esperar unos minutos. A ver qué... Ajá, se le debe haber caído. Vamos a ver si se vuelve a conectar. Jesús siempre dice, el internet no hace promesas. Vamos a Ahí ver. está. ¿Dentro? Tengo rato que se cayó, disculpen, no podía ver en la pantalla. ¿Qué ha pasado, Leira? Se te cayó la conexión, quedaste ¿De cuarto? paralizada. ¿En dónde me quedé? Vuelve a Ayuda. poner la lámina y... Aquí voy. Voy en la segunda lámina Ajá, del diálogo. ¿Está bien? sí, Ahora creo- sí. ya va. En esa estabas. Ajá. Ok, estaba en esta explicación en torno a cuál es el poder real que tienen los diálogos. Y en ese espacio que estamos construyendo y co-creando entre dos o más personas, se producen o se generan algo nuevo. ¿Qué es ese algo nuevo? Eso que tú traes a la conversación, eso que yo ofrezco en la conversación y en esa interacción, en esa dinámica conversacional se crean nuevas posibilidades. Y eso que está sucediendo antes no estaba. Creo que de alguna manera Oscar, Griselda y también Jennifer nos dieron ejemplos maravillosos, importantísimos, donde podemos visualizar que esto es de esta manera. Y por último, este espacio en el que se genera el diálogo es un encuentro. Pero si ese encuentro es auténtico, es decir, desde la presencia, y ya lo vamos a ver más adelante, el lenguaje se torna transformador y expansivo. ¿Qué significa eso? Que puede ofrecer nuevas posibilidades, que en esa co-creación conjunta se están dando nuevos resultados, nuevo futuro, ¿sí? Bien sea en el vínculo, bien sea en la toma de decisiones, bien sea, por ejemplo, en la creación de un proyecto, puede ser en mejorar una relación, en sanar una relación muy importante de graficar con lo que Jennifer nos regaló el día de hoy. Y todas estas experiencias humanas van a redundar en beneficio también de lo que sería lo colectivo. Entonces, esa expansión es posible siempre y cuando nosotros nos observemos y veamos desde qué espacios, desde qué mirada, desde qué observador estamos conversando y dialogando. Entonces, subrayo para cerrar esta partecita, el diálogo tiene el poder de generar, de expandir y transformar. ¿A quiénes?
a los involucrados, a los que estamos interactuando en esos espacios conversacionales. Aquí permítame. Conversar es mucho más que hablar, es encontrarse en el lenguaje para crear juntos el mundo, de Rafael Echeverría, nuestro maestro. Bien. Sin embargo, hay conversaciones que crean y conversaciones que limitan. Y vamos a ver un poquito también de esto. Toda conversación abre o cierra mundos, abre o cierra puertas, abre o cierra ventanas. ¿Qué significa eso? Dependiendo de la forma en que se desarrolla la conversación y desde qué observador estamos conversando, los que participan en ese diálogo, pues se abren posibilidades para resolver situaciones, para llegar a acuerdos, para definir nuevas posibilidades, incluso de acción, etcétera, porque hay variedad de tipos de conversación. Lo importante que quiero destacar aquí es que esta conversación que sostenemos y en ese mundo vivimos e interactuamos constantemente, siempre, siempre está abriendo posibilidades. Somos nosotros los que inconscientemente o conscientemente a veces la cerramos. ¿Qué importancia tiene el silencio? Ya no lo mencionaba Oscar y también Jesús cuando hizo su comentario, la importancia de los silencios, ¿bien? Tanto las palabras, los actos lingüísticos que nosotros manejamos, ¿verdad? A lo largo de nuestra profesión, incluso más conscientemente, nosotros sabemos que están generando nuevas realidades, están generando posibilidades o cerrando, dependiendo de otras variables que están allí inmersas en ese diálogo. Pero los silencios son muy importantes también. Los silencios son necesarios muchas veces, pero también cierran posibilidades cuando callamos aquello que es necesario conversar. ¿Bien? Y por último, las conversaciones pueden expandir posibilidades o mantenernos atrapados en lo mismo. Tenemos unas dinámicas relacionales con nuestros familiares, colegas, amigos, etcétera. Y esas dinámicas a veces se sostienen en el tiempo producto de no modificar esas conversaciones, de no darnos cuenta qué está pasando realmente conmigo en esa dinámica y en esa conversación con determinadas personas. En algunos casos son expansivas, ¿ok? Porque con esa persona tengo una buena dinámica relacional. Pero ¿qué pasa cuando es lo contrario? Entonces cierra posibilidades, porque de alguna manera estoy predispuesto, predispuesta a algo que ya conozco en esa dinámica y que sostengo. ¿Bien? ¿Y de dónde viene esto? Básicamente de dos elementos, para no entrar mucho en detalle, de los cuales depende si abren o cierran posibilidades. Y son los juicios que sostenemos en nuestros diálogos internos, los juicios en los que asentamos, en los que nos posicionamos, ¿verdad? Y que también emitimos de alguna manera, y la emocionalidad que los acompaña. Entonces, esta simbiosis entre pensamiento, emoción, lenguaje, es la forma en que cada quien conversa. Y eso va constituyendo también una actitud frente al otro al momento de tener estos diálogos. Entonces, estas conversaciones pueden crear o pueden limitar posibilidades. Y es bien importante la autoobservación, porque ese vínculo con el otro parte primero de mí. No me puedo ocupar de lo del otro. No puedo pensar por el otro, no puedo crear por el otro. Pero sé que desde el yo, en mi relación con el tú, ¿ya? En esa dinámica, yo puedo co-crear algo diferente y puedo modificar incluso. Pero ahí es donde entra la transformación personal. Entonces, pudiéramos comentar aquí lo que señala Echeverría. Somos prisioneros de las conversaciones que no sabemos que tenemos. Está como un poquito entreverado el que no sabemos que tenemos, entonces empecemos al revés. No sabemos, no estamos conscientes. Está muchas veces en la transparencia, ¿verdad? Aquellas conversaciones y la forma en que conversamos, que no hemos, digamos, no nos hemos dado cuenta desde dónde lo estamos haciendo. Y como esas conversaciones no se producen o no se transforman, sencillamente seguimos en la misma dinámica. Y eso nos hace prisioneros. Pudiéramos decirlo al revés. ¿Quieres liberarte? ¿Quieres que esa relación mejore? ¿O quieres tener paz, en definitiva?
entonces es necesario revisar la forma en que conversamos con nosotros mismos en esos diálogos internos y cómo desde ese espacio interior nosotros expresamos y nos comunicamos con los demás. Entonces, la liberación viene de darnos cuenta, un espacio posible siempre y cuando estemos dispuestos. Bien. Y bien, aquí viene esta herramienta, una sencilla síntesis, si se quiere, de lo que podría significar una herramienta para todos nosotros al momento de dialogar. Y conscientes de que ese diálogo está abriendo posibilidades o no, y que es un proceso dialógico, es decir, interactivo entre dos o más personas que están co-creando un nuevo espacio o que están co-creando nuevas condiciones, si se quiere, para que se produzca un cambio. Si lo que buscamos es un cambio, o si lo que queremos es llegar a acuerdos, o si lo que queremos es, perdón, transformar una relación, ¿sí? O quizás soltarla o quizás tomar una decisión importante, pero no lo podemos hacer solo. Siempre en la dialógica con el otro es que se expande esa posibilidad. Desde mi mirada, este diálogo co-creador o el diálogo co-creador proviene fundamentalmente de 5 espacios internos. ¿Ok? Y ahí quiero significar espacios internos. Ahí me voy a parar en lo que de alguna manera también nos mostró Jennifer, ¿no? Y con su propia experiencia de vida. No puede haber una creación diferente en una relación que queremos mejorar o que queremos que cada día sea mejor o que queremos transformar, porque eso parte primero del ser, de cada uno de nosotros. Porque desde mi mundo, desde mi experiencia, desde mi mirada, yo le otorgo significado a todo lo que hago, comparto y interactúo con otros. Y ese significado es totalmente particular. E igual está ocurriendo con el otro o con los demás, pero no soy consciente de eso. Normalmente lo que hacemos es hablar, y hablar no es conversar, hablar no es dialogar, es mucho más que eso el diálogo entre los seres humanos. Entonces, voy a enfocarme es en ese espacio personal de cada uno de nosotros. Y les pido que ahí abran su mente para que vayan tomando de cada uno de estos 5 aspectos, cómo te posicionas tú en eso, cómo te ves tú y qué importancia le otorgas tú a eso cuando conversas, cuando dialogas con otros. ¿Ok? La primera es la escucha generativa. En coaching hablamos mucho de escucha activa y tenemos claridad como una mega competencia, como algo que vamos afinando y desarrollando en el mismo proceso de aprendizaje y de la práctica del coaching. Pero más allá de la escucha activa, que de por sí ya es importante, saber que la escucha genera, que esa escucha activa lo que hace es abrir posibilidades. ¿Por qué? Porque estoy escuchando con todo mi ser otro, porque estoy atento a lo que me está dando, a lo que me está informando, a lo que me está entregando. Estoy atento a sus emociones, estoy atento a la forma en que incluso su cuerpo habla, sus gestos. Muchas veces las palabras dicen una cosa, pero la emoción y el cuerpo revelan otra. No estoy tratando de decirle a las personas que no son coaches en esta sala que tienen que ser así. No, estoy diciendo que la disposición a escuchar desde un espacio amoroso, desde la compasión, si es necesario, desde una mirada más amplia, dispuesto a escuchar al otro con respeto por lo que me tiene que entregar, me va a permitir también a mí ser más efectiva cuando yo entregue lo que quiero entregar en esa conversación, cuando yo hable, cuando yo comunique. Entonces, es una doble mirada, porque no es estar atento solo a lo que me está hablando el otro, sino que yo esté atenta al espacio interno desde el cual escucho. ¿Desde qué juicio? Si me estoy escuchando yo más que al otro, que eso es normal que pase, siempre tenemos la propia conversación interna, pero ahí es donde entra esta competencia, de escuchar para generar espacios emocionales, que yo lo considero fundamental, y poder conversar desde una manera como diría yo, más efectiva y más eficiente también. El segundo espacio interno que es importante que cultivemos todos es la apertura. La apertura es, de algún modo, un estado emocional
un estado mental que lo podríamos resumir en una disposición al diálogo, una disposición a llevar a buen término esa conversación y en algunos casos de conversaciones difíciles e incómodas, pues tratar de llegar a algún acuerdo y si se tiene que postergar la conversación, se posterga, pero aún así conversándolo de una manera adecuada. Esa apertura tiene que ver mucho con las emociones propias de cada quien. Cómo yo me siento cuando estoy conversando contigo. En algunos casos maravillosamente, ¿verdad? Fluye, la relación es buena, la dinámica relacional es agradable, hay amor, hay comprensión, hay amistad, cualquiera de estas. Pero en otros casos no son tan sencillas. Y esas conversaciones incómodas nos están revelando algo de nosotros mismos. Y esa apertura no es solo con el otro, fíjense bien esto, es una apertura conmigo mismo, conmigo misma, porque me estoy dando permiso también para mirarme con compasión, para mirarme con respeto, para mirarme con amor, saber que no todos mis juicios van a estar bien centrados, equilibrados y perfectamente y armoniosos. No, puedo tener juicios fuertes respecto a esta situación y a esta persona, pero mi apertura, el deseo de poder llevar a buen término un diálogo y que tenga quizás un resultado diferente, es lo que me hace abrirme emocionalmente. Y eso no va a depender del otro. Si tú estás consciente, empieza tú, pues. Muchas veces decimos, no, esta conversación no se puede dar porque es que ella no me escucha. Esta conversación no se puede dar porque es que no quiere, porque nunca está dispuesto, porque terminamos mal siempre. Entonces, esa historia que nos venimos contando, cada uno en esa dinámica relacional con esa persona o personas, no permite que nos abramos. Entonces hay como un cierre previo que no permite que esas ventanitas se abran. Bien, ¿y de dónde proviene todo esto también? De que siempre estamos sosteniendo en medio de un diálogo con otros los diálogos internos. Y esos diálogos internos son constantes. En Venezuela decimos eso es como un radio prendido, ¿no? Todo el día. Entonces, ahora decimos, bueno, como una red social ahí metida en tu cabeza, ¿no? Porque ahora redimensionamos todo, ¿no? A veces es como un Facebook aquí o como un Instagram si es más intenso, porque el Instagram es más intenso y no te cuento el TikTok. Entonces, en esos diálogos, en esas conversaciones, ¿sabes, amigo? Hay muchos juicios, muchas creencias, muchos pensamientos, muchas ideas salpicadas, por supuesto, con sus correspondientes emociones, que de alguna manera bloquean, filtran, pueden limitar o posibilitar, dependiendo de esos juicios, el diálogo. Entonces, súper importante, subrayo, le pondrían letritas rojas, negrita, diálogo interno. El diálogo interno es algo que revela de mí desde dónde yo me estoy moviendo en mi relación o en cada relación, ¿sí? Entonces es bien importante que nos escuchemos, pero como decimos siempre en el coaching, minimizando los juicios, porque si de por sí ya hay bastantes juicios, observarlos con yo diría que es sacado de muchas cosas y sobre todo nuestra propia experiencia de vida. Y esa historia no es realmente a veces compartida con el otro porque el otro no lo ha experimentado como yo. Pero nosotros a veces creemos que el otro te va a adivinar lo que tú estás sintiendo. Entonces, los diálogos internos, subrayo, son súper importantes al momento de dialogar con los otros. El cuarto elemento tiene que ver con los otros dominios del ser humano, como lo son las emociones y el cuerpo. La emocionalidad, la corporalidad y el lenguaje están íntimamente relacionados, interrelacionados, y manifiestan, expresan y comunican por sí mismos, muchas veces independientemente del lenguaje verbal. Nuestros gestos, nuestras posturas, ¿sí? La corporalidad habla por sí misma.
y la emocionalidad que subyace en todas estas conductas, en todo lo que expresamos, comunicamos. Porque somos eso también, habitamos la emoción, habitamos el cuerpo, habitamos el espíritu también, o sea, somos espíritu también. Entonces, en esa multidimensionalidad, ¿no? de nuestro ser, es como acoger todo eso y tener en cuenta que al momento de dialogar, ¿desde dónde, desde qué espacio lo estamos haciendo? ¿Realmente estoy en la mejor emoción para hablar ahorita contigo de este tema? ¿Realmente estoy disponible para el otro? ¿Cómo me siento físicamente? ¿Me duele la cabeza? ¿Estoy estresada? O sea, ¿sabe? Es como que conocerte, 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 respetarte, respetarte y buscar esos espacios en los cuales se facilite la comunicación, no que se entorpezca. Ya Oscar nos habló muy, muy detalladamente en unos pilares fundamentales, lo que es, ¿verdad?, el diseñar esa conversación, planificar, diseñar, ejecutar, evaluar y luego ver entonces nuevamente volver al observador, porque en ese proceso dialógico yo también me puedo estar transformando. Si lo hago conscientemente, me estoy transformando. Porque, ojo, inconscientemente también, pero a los golpes. Yo digo, el camino en la florecita, me camino consciente, no necesariamente de flores, pero más consciente. Tengo mayor control de eso, de mí, pero en el camino de la inconsciencia, en la transparencia, pasa de todo. Hasta que un día la vida nos choca de frente y nos dice, mira, y nos llama a la reflexión. Sobre todo en estos tiempos donde se amerita más que nunca un proceso, una introspección y una reflexión personal. Y finalmente, algo que me parece fundamental, siempre lo digo en todas mis charlas para mí, en mis cursos, la intención, ¿no? Hay una intención en ti, ¿cuál es? ¿Cuál es esa intención? ¿Cuál es ese propósito? Uno dice, bueno, y cada vez que habla, entonces voy a estar pensando qué intención tengo. Sí, sí, porque es un hábito que hay que desarrollar. Y si se quiere una competencia dentro del mundo del lenguaje y de la ontología del lenguaje, pero la intención nos habla de propósito, la intención nos habla de sentido. ¿Cuál es el sentido de tus conversaciones? ¿Qué esperas siempre? ¿Tener la razón? ¿Desde dónde te mueves? ¿Para convencer? ¿Siempre quieres responder? Bueno, me incluyo, siempre queremos responder, siempre queremos tener la razón. ¿Estamos realmente compartiendo un propósito juntos? Frente a este acto, frente a esta comunicación, a esta conversación, a este diálogo. ¿Qué pasa con eso? Y esa intención, cuando es compartida y si se puede verbalizar mucho mejor, sin que tenga que ser un cliché ni una camisa de fuerza, por favor, hay conversaciones de conversación, dependiendo de eso, pero ¿cuál es la que está en tu corazón? ¿Cuál es la que está en tu corazón? ¿Tú quieres realmente qué es lo que quieres? Yo siempre digo con el curso de milagro, lo que busco es la paz en esto, porque a veces la paz es más importante, a veces no, la paz es más importante que tener la razón, pero eso no significa que no lo vas a conversar, solo que lo conversas desde otro espacio, ¿sí? Entonces es ahí donde ocurre la transformación. Mientras tanto no es posible y la transformación no es del otro, de lo que yo voy a estar pensando, ay no, es que conversando con Leira, entonces ella se transformó. No, 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 yo no puedo estar pendiente de la transformación de otro, no tengo acceso a eso. La transformación de la que tengo que estar pendiente es de la mía. Y me lo va a decir mi emoción cuando yo me siento bien, en bienestar, cuando me siento en paz. En el coaching hablamos de esos 4 estados de ánimos maravillosos. Para mí son maravillosos. Estar en el resentimiento también me da la oportunidad de trabajarme, de transformarme. Y cuando yo paso del resentimiento a la paz, he pasado por un proceso de reconocer muchas cosas y de perdonar y perdonarme en esas declaraciones para la vida. Y cuando paso de la resignación, donde creo que nada es posible, donde me creo que estoy acabado, acabada, que no puedo más, buscar en ese proceso dialógico conmigo mismo y con otros y con ayuda, pasar a un estado de ambición positiva, en el cual encuentro posibilidades nuevas para actuar. Entonces, resumiendo, estos diálogos co-creadores no se pueden dar si nosotros no revisamos un poco y cada vez más conscientemente
estos 5 elementos o espacios internos, porque es de lo único que puedo tener cierto control, no de los espacios de los demás. No sé cómo está por dentro la gente. Entonces, desde aquí yo posibilito en esa autoobservación, en esa autorregulación, amigo, porque sí podemos autorregularnos. Yo creo más en la autorregulación que en el autocontrol, porque siento que en el autocontrol es mi interpretación, como que todavía lo hago medio forzadito, ¿no ves? Pero cuando yo me estoy cuando aprendo a autorregularme emocionalmente, corporalmente, lingüísticamente, estoy abriendo un campo de posibilidades para mí, para el otro y para los resultados de ese diálogo. Entonces, Humberto Maturana, nuestro maestro, el diálogo verdadero no empieza en la palabra, sino en la presencia. Y este término de la presencia creo que es fundamental. Es algo que acopla o que atrapa, ¿cómo diría? Arropa varios significados. Claro, cada uno de ustedes tendrá el suyo. Entonces yo quiero compartir aquí este. Y este punto me encantó. O sea, este punto que lo extraje también de una lectura me gustó mucho y se llama el campo común. ¿Qué es ese campo común? Es ese campo que surge cuando tú y yo estamos en un diálogo co-creando, co-creando. Y ni siquiera le quiero poner un adjetivo, co-creando, porque muchas cosas se pueden co-crear, ¿ok? Pero ese espacio, ese campo, incluso energético entre los dos, surge en ese diálogo con el otro. Y miren qué bonito, cuando dos conciencias, la tuya y la mía, se encuentran desde la presencia, surge un campo común. Y ese campo común es nosotros. Tú, yo y el nosotros. Entonces ahí surge y se co-crea ese campo. Y ese campo no existía antes. Suena un poco romántico, pero vamos a verlo más aterrizado, ¿no? Tienes una conversación con tu mamá, con tu pareja, con tus hijos todos los días en la cotidianidad. Pero ahí ya hay un campo, ¿sabes? Porque hay una dinámica relacional con cada uno de ellos de manera diferente, porque somos observadores distintos. Pero cuando conversamos desde la presencia, ¿y qué es la presencia? Yo lo defino así, estar presente en el presente. Presente contigo, Adriana, presente contigo, Leira. Presente sin esto en el medio, ¿verdad? Ajá, sí te estoy escuchando, pero ya va, un momentico, ¿qué? Ya, un momentico, ¿no? Esas conversaciones donde se sientan a la mesa todos con el celular al lado y les cuesta mucho guardarlo en la cartera o en el bolsillo, ¿por qué? Porque no sé, va a pasar algo si no ves el celular, algo grande va a pasar, no sé, un terremoto, no sé. Hemos llegado a esos niveles, obsérvenlo, de verdad, es una película. Entonces no hay presencia. Y la presencia es estoy contigo aquí y ahora, te escucho, te miro. Como decían en la famosa película esta que me encantaba, no me acuerdo el nombre, que decía, te veo. Y cuando digo te veo, no es la mirada no es ver, es que te veo, es que te siento, es que estoy ahí contigo. Esa es la presencia. Y ahí en nuestras conversaciones cotidianas, recordemos que ese campo existe ya, pero a veces no es el que más nos gusta. Entonces vamos a recrearlo. O sea, ya lo tengo creado, bueno, lo voy a recrear. Voy a hacer todo lo que esté en mí para abrir esa posibilidad y cambiar esa relación si es que hay que cambiarla, transformarla. Yo no hablo de cambio, sino transformación. Entonces ahí antes era de una manera, ahora es de otra. ¿Por qué? Porque ahora estoy presente contigo. Y de alguna manera eso que yo emano hacia ti hace que tú también estés presente conmigo, ¿sabes? Y ojalá sin decirle, bueno, pero vas a seguir con el celular, cierra pues para que hablemos. O sea, llegar a eso, sí, claro que se llega. Yo también lo he hecho. Ay, ¿podrían por favor cerrar los celulares para que conversemos? Pero es una petición si se quiere y a veces hasta una exigencia. Ese espacio entre nosotros es creado y recreado. La pregunta que les dejo, ¿qué calidad de campo común vives en tus relaciones? ¿Qué campos habitas junto con los otros? Y por último, es un espacio sagrado, ¿saben?
La palabra sagrado de sacro, o sea, el sagrado, entiéndase en una dimensión también aterrizada, ¿no? Que se basa en el respeto por el otro, en la legitimación de unos con otros. Donde yo sé que tú eres un legítimo otro, ese siempre lo decimos, pero yo lo estoy creyendo, lo creo, de verdad lo estoy creyendo. Sé que tú eres diferente a mí, sé que tienes tu historia, que tienes tus raíces, que tú tienes tu forma de ver el mundo y yo la mía. Entonces ahí, en ese campo común, tiene que estar, tiene que verse, tiene que sentirse que hay ese respeto por el otro cuando hablo con el otro. Y entonces, es entonces que ese campo realmente nos transforma a los dos. ¿Ves? Nos transforma a los dos. No es algo que está ocurriendo solo en mí, está abriendo posibilidades para que también el otro se transforme. Si el otro no está consciente, hazlo tú, porque tú quieres la paz, porque tú quieres armonía, porque tú quieres bienestar, porque tú quieres que tus relaciones fluyan distinto. Y ahí traigo a colación el regalo que nos compartió hoy Jennifer, porque es un regalo que la vida le dio a ella, es una oportunidad de una gran sanación y de grandes darse cuenta, diríamos, en el coaching, ¿no? Que le permitieron a ella transformarse en el proceso, así como lo hicieron su mamá y su hija. Entonces, el diálogo se vuelve sagrado y transformador cuando somos conscientes de que esa presencia está creando un campo común, lo está creando, co-creando entre los dos, obviamente, y también recreando. Bien, sí, no sé, estoy viendo por aquí creo que Jesús levantó la mano. Jesús, creo que eres tú, no sé, no veo bien. Y Lilian, si puedes ir ya redondeando por Sí, tema de tiempo, que ya estamos pasaditos un poquito de tiempo, gracias. ya, gracias, gracias por decirme. Bien, queridos amigos. Entonces, redondeando, como dice él, el diálogo que transforma, quería hacer una dinámica sencilla, pero se las voy a dejar como experiencia. ¿Sí, Jesús? ¿Me permites? Quisiera dejarles dos pautas. Tomen una conversación difícil, que de verdad ha sido difícil para ustedes, y pregúntense, ¿cuál es el tipo de pensamientos, creencias y juicios que siempre tengo? Número dos, ¿cómo me siento cuando converso con esa persona? Y tercero, ¿me abre o me cierra posibilidades? Y ahí tienes el material para poder hacer el salto y la transformación. ¿Qué juicios tendrías que cambiar? ¿Qué emocionalidad podrías abrir para tú crear o co-crear un nuevo espacio, un nuevo campo conversacional con esa persona? Esa es la invitación que les hago. Escriban en el chat qué palabra, con qué palabra ustedes se van de esta conversación sobre el diálogo co-creador. ¿Ok? Y finalmente les dejo este pensamiento con mucho amor y respeto. Co-crear a través del diálogo es recordar que no estamos separados. Somos voces de una misma sinfonía en constante expansión. Solo así podemos ser parte de nuevos tejidos que transformen la conciencia colectiva. Muchísimas gracias. Ahí está también mi información. Y gracias por la paciencia y la escucha. Bravo, bravo, Lilian. Lilian, Gracias, gracias. sí. Muchísimas gracias por tu entrega. Qué interesante lo del diálogo como espacio generativo Gracias. y a partir de allí el tema de co-creación es fundamental lo que nos trae mi Lilian. Así que muchísimas gracias, Lilian.